1982, Islas Malvinas. En los fríos mares del Atlántico Sur, una flota británica se dirige a este archipiélago con un solo objetivo: expulsar a las tropas argentinas que se encontraban ahí. Esto solo dio inicio a la recordada Guerra de las Malvinas, uno de los conflictos bélicos más recordados por los argentinos, y en este video veremos en un resumen sobre cómo fue esta guerra. Ahora sí, comencemos. Las Malvinas es un archipiélago ubicado en las costas de Sudamérica y que está más cerca del territorio argentino, aunque en la actualidad son administradas por el Reino Unido. Y durante mucho tiempo se dio el debate de quién la descubrió. Se dice que fueron españoles, franceses o ingleses, pero lo cierto es que durante el virreinato español estuvieron administradas por el virreinato del Río de la Plata, pero cuando Argentina se independizó se trató en poblar la isla, pero no se daba mucho por estar ubicada en una zona muy remota. Esto fue aprovechado por los ingleses, que en 1833 ocuparon las islas, expulsando a los pocos argentinos que las habitaban. Desde ese entonces, Argentina mantuvo un conflicto con Inglaterra, y aunque en 1845 Argentina tuvo un conflicto bélico con los ingleses, no se dio ni un intento en tratar de recuperar el control de las islas. Desde ese entonces, Argentina hizo reclamos políticos a Inglaterra, y por casi 150 años, las Malvinas estuvieron bajo control británico, pero todo cambió en el año de 1982. Argentina, para ese año, pasaba difíciles momentos. El país mantenía una crisis económica y, peor aún, era gobernado por una dictadura militar desde 1976, y en ese momento eran gobernados por Leopoldo Galtieri, pero la mayoría de la población estaba en contra. Muchos opinan que el conflicto de las Malvinas fue también político, pues como muchos estaban en contra de la dictadura, el gobierno necesitaba mejorar su reputación, y recuperar las Malvinas aumentaría la fama del gobierno de Leopoldo. Mientras tanto, en Inglaterra también estaban en momentos difíciles, pues la nueva ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher, tenía una popularidad muy baja y era mal vista por sus rivales y la población, al ser igual la primera mujer en ocupar este cargo en Inglaterra. La consideraban débil e incapaz de estar al mando, y necesitaba también algo para que su fama aumentara, y la Guerra de Malvinas sería la ocasión perfecta. Lo que desencadenó la guerra fue que el 2 de abril Argentina lanzó la Operación Rosario, y que culminó con la recuperación de las islas. Ocuparon también las islas Georgia y Sandwich del Sur. Al inicio se pensó que los ingleses no tratarían en recuperar las islas, pues estaban a miles de kilómetros de distancia, pero nada de eso fue así. Margaret Thatcher, al enterarse de la invasión argentina en Malvinas, causó indignación, y la ministra estaba en duda si enviar tropas para recuperarlas, ya que se había bajado el presupuesto militar en la flota real. Al final, se decidió en enviar una flota compuesta por 2 portaaviones, 2 buques de asalto anfibio, 8 destructores, 15 fragatas, 6 barcos de desembarco de tanques, un rompehielos, 25 barcos petroleros, 40 de transporte y 6 submarinos, uno de ellos nuclear, junto con más de 100 aviones y más de 25.000 hombres. La mayor fuerza británica movilizada desde la Segunda Guerra Mundial se dirigía a las Malvinas. El gobierno argentino, al enterarse del envío de esta fuerza militar, causó impresión, pero el presidente Leopoldo, en un discurso frente a miles de ciudadanos que estaban patriotas por la acción del ejército argentino, dijo la frase: "Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla". Para el momento que inició la guerra, Argentina, aparte de enfrentar una crisis política y económica, también mantenía otro problema. Este era con su vecino Chile, que en toda la guerra apoyaría a los ingleses mediante información que los ayudaría. Los chilenos no apoyaron a Argentina porque en 1978 habían tenido una crisis que casi los llevaba a una guerra. Aparte, en Argentina se usaba la frase de Chile desconfiaba mucho de su vecino y decidió al final aliarse con los británicos. Ya de paso, los ingleses tenían el apoyo de la Unión Europea, que sancionó a Argentina, y de los Estados Unidos, un aliado muy importante. En cambio, Argentina tenía el apoyo de Venezuela, Brasil, la Unión Soviética y Perú, que fue el país hispano que más lo ayudó, aunque también Brasil tuvo una participación destacada, y más adelante haré un video sobre la participación de Brasil en la Guerra de Malvinas. La guerra inició oficialmente el 2 de abril, pero sería hasta el 25 de abril que comenzaron las acciones militares, y fue cuando tropas británicas lanzaron la Operación Paraquet, donde recuperaron el control de las islas Georgia del Sur, y los británicos hicieron una zona de exclusión. Toda embarcación que fuera considerada una amenaza sería hundida, y esto se vio demostrado el 2 de mayo, cuando el submarino nuclear británico Conqueror hundió al Ara General Belgrano, donde más de 300 argentinos murieron. Tras este hundimiento, la Marina de Guerra argentina no participaría mucho, en cambio se usaría más la Fuerza Aérea,
El 4 de mayo, aviones argentinos hundieron el destructor británico HMS Sheffield. Se reveló el uso de misiles Exocet y murieron más de 20 marinos. Luego los ingleses el 10 de mayo hundieron el transporte argentino Ara, Isla de los Estados, en el estrecho de San Carlos. Luego el 21 de mayo se dio la batalla de San Carlos. Fue el primer enfrentamiento terrestre de la guerra y comenzó con el desembarco británico ese mismo día y que duró hasta el 27 de ese mismo mes con victoria británica. El 25 de mayo, la aviación argentina destruyó 3 buques de guerra británicos, como la fragata HMS Antelope. Se hundió el 24 de mayo tras el ataque, y al día siguiente hundieron el destructor HMS Coventry. Entre los días 27 y 29 de mayo, se dio la batalla de Pradera de Ganso, que fue una de las más sangrientas en la campaña terrestre. Terminó con victoria británica. Sufrieron 19 muertos y 64 heridos. Los argentinos perdieron 50 hombres y 145 heridos. El 30 de mayo, la Fuerza Aérea Argentina atacó el portaaviones Invincible, al que dañaron, aunque los británicos solo mencionan pequeños daños. Ya para el 8 de junio, nuevamente aviones argentinos atacaron un desembarco británico que se estaba haciendo en Bahía Agradable, que terminó en victoria argentina. 56 ingleses murieron, 200 fueron heridos, 2 barcos de desembarco fueron hundidos y 3 pilotos argentinos fueron derribados. A pesar de esta victoria, la invasión británica siguió, pues el 11 de junio tomaron Puerto Argentino. Luego salieron victoriosos en la batalla del Monte de Dos Hermanas, dejando 20 bajas, 50 heridos y 50 prisioneros a los argentinos, muchos de ellos jóvenes de 18 o 25 años. Ese mismo día se logró otra victoria británica en la batalla de Monte Harriet. Tomaron 300 prisioneros y dejándoles 18 bajas y 50 heridos a los argentinos. Mientras tanto, la aviación argentina e inglesa bombardeaban varios puntos estratégicos de la isla. Esto era una escena horrible para los soldados. Ese mismo día terminaba la batalla del Monte Longdon con victoria británica. Esta se recuerda como el infierno en Malvinas porque se luchó toda la noche. 34 argentinos cayeron en combate, 133 fueron heridos, mientras que los británicos sufrieron 23 bajas y 70 fueron heridos. Eso solo supuso una racha de victorias británicas, como en el Monte Tumbledon, del 13 al 14 de junio, y ese mismo día, 14 de junio, Argentina se rendía. La guerra había terminado con el control de la Armada Inglesa de los mares y de las islas ocupadas. En poco más de 2 meses, la guerra había terminado. Las bajas argentinas en esta guerra fue 649 bajas, además más de 400 suicidios por traumas después del conflicto, 1687 fueron heridos y 11.000 argentinos fueron hechos prisioneros de guerra, pero poco después liberados. También perdieron 49 aeronaves y 6 buques hundidos. El principal fue el Ara General Belgrano, que supuso la mitad de las bajas argentinas durante la guerra. Por su parte, los británicos perdieron alrededor de 255 hombres, 264 se suicidaron poco después y 775 fueron heridos. Perdieron 34 aeronaves y 8 buques hundidos. Las consecuencias fue que poco después, la dictadura argentina terminaba en 1983. Una grave crisis económica llegó a Argentina tras perder la guerra, ruptura de las relaciones con los ingleses y un sentimiento antichileno por el apoyo de estos a los ingleses. Mientras que en Inglaterra aumentó la fama de Margaret Thatcher y también se aumentó el presupuesto militar para la Armada Británica. Esta fue la Guerra de Malvinas resumido. Si quieres conocer más videos de guerras o batallas, te recomiendo ver estos videos. Deja tu like y suscríbete al canal. Hasta la próxima.